Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Damos gracias a Dios primeramente, que el cual nos habita, el cual somos habitación, somos templo y morada de su presencia, de su espíritu. Damos gracias a Dios por la eternidad, porque ahora en este nuevo pacto, en este pacto del espíritu, eternamente agradecidos siempre. Así que enviamos un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo, todo el que cree por medio de la fe en Jesucristo. Le enviamos un saludo fraternal, un saludo especial, un saludo de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de bondad, de todo el fruto que es el amor a cada uno de los que creen. Y pues a todos los que nos puedan estar viendo, oyendo a través de esta plataforma televisiva que Dios ha tenido a bien darle uso aquí en este estado Táchira, y a donde tenga bien llegar por medio de otros medios a cualquier lugar del planeta. Así que con ese saludo queremos iniciar el día de hoy en este programa importantísimo, que se ha vuelto importantísimo para todo aquel que cree, porque Evidencias está dedicado a evidenciar el misterio de Dios, el cual estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades, y le fue revelado al apóstol y perito de la iglesia de Jesucristo, el apóstol Pablo, el cual se le reveló que Cristo siempre ha estado en nosotros, ¿sí? Que ese era el misterio oculto, y que él tenía que establecer ese conocimiento en todos los de la fe para poder sobreedificar en el fundamento que está puesto, el cual es Cristo en nosotros. Y para sobreedificar encontramos pocos sobreedificadores. ¿Por qué? Porque el fundamento es que Cristo está dentro de nosotros, ¿sí? Y sobre ese fundamento edificar el edificio que tenemos en Cristo, el cual es formar a Jesucristo en nosotros, y tú te conviertes en lo que formas y pasar a ser convertido en un espíritu y un mismo ser con Jesucristo. Entonces, es como si Dios se formara en nosotros para alcanzar esa estatura de varón perfecto, Jesucristo, y poder manifestar gloria a través de la expresión manifestada en este envase de gloria, el cual hizo para perfeccionar para toda buena obra, preparada desde antes de la creación de todas las cosas, donde dice que nos conoció desde antes de fundar toda la creación, desde antes de hacer cualquier cosa, ya nos conocía en su mente, en su pensamiento, porque éramos desde ahí uno con Él, un solo espíritu, o sea, éramos prácticamente Él mismo, porque no existía nada. Así que qué maravilloso es el Evangelio. ¿Por qué digo que hay pocos edificadores y escasísimos edificadores? Porque todo el mundo religioso, el sistema religioso, todo el sistema que la Escritura le llama Babilonia y da la orden, sal de ella, pueblo mío, todo ese sistema religioso organizado en denominaciones, organizado en organizaciones de hombres, organizado en concilios, organizado en fin, en demasiadas estructuras religiosas que han nacido de la mente humana natural, pasan a no edificar en el fundamento. ¿Por qué? Porque te enseñan que Dios está fuera de ti. Entonces el fundamento es que Dios está en nosotros, y edificar a Dios y pasar a ser convertido en un solo ser con Él, ¿sí? Pero ellos edifican por fuera porque te dicen que Dios está en el templo que ellos hicieron con sus manos, y la Escritura dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres, y si no habita, nunca ha habitado. Él en la antigüedad bajaba a ese lugar, al lugar santísimo, pero no se quedaba. Él bajaba, consumía el sacrificio y se iba, ¿sí? No se quedaba ahí, ¿sí? Más o menos lo que le sucedía a los profetas en la antigüedad, que venía el Espíritu y los visitaba y salía de ellos. Ellos soltaban palabra de Dios y luego Dios se separaba de ellos. ¿Por qué? Porque no había sido quitado el pecado.
Entonces, como Dios ya venció legalmente el pecado y venció a Satanás, así como nos lo dice Hebreos 2.14, que venció a Satanás, Romanos 6.6, que nos dice que venció el hombre de pecado, que venció el pecado, que destruyó el pecado, quiere decir que ahora, por medio del nuevo pacto que fue activado por esa sangre derramada, Dios ya puede habitarnos. Sepas tú o no que ya eres limpio de todo pecado, porque el pecado no existe. Por eso Dios llama siempre a la reconciliación a través del apóstol Pablo. Dios ruega por nosotros, ruega desde nosotros que se reconcilien con Dios, porque ya nos reconcilió. Simplemente es como si adquirieras el conocimiento de que estás reconciliado. Y todo el don de Dios, que es su misma identidad en nosotros, se activa, se manifiesta, porque está ahí simplemente dormido. Porque no has oído palabra de espíritu que te produzca esa vida, ese espíritu vivificante, el cual ahora eres a través del sacrificio hecho perfecto una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Seguimos acá en este segundo segmento de su programa en Evidencias. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir ahí, porque esta palabra pues queremos que atrape tu atención para que pueda despertar tu espíritu de vida, el espíritu vivificante el cual pues te habita. Queremos seguir conversando de lo que veníamos hablando el segmento anterior, de lo importante que es la sobreedificación en el fundamento que ya está puesto. Y no hay otro fundamento, lo dejó claro el apóstol Pablo, el fundamento es Cristo en nosotros, ¿sí? Ese es el cumplimiento de la palabra de que Él escribirá la ley del Espíritu en nosotros, adentro, su propia ley. Recuerde que la ley de Moisés fue añadida, ¿sí?, a causa del corazón duro del hombre, y fue añadida para que, dice el apóstol Pablo, que la ley era el poder del pecado, ¿sí? Porque tomaba ocasión, ¿sí? La ley era buena, pero tomaba ocasión el pecado porque no se podía cumplir, nadie podía cumplirla, por eso tuvo que venir Dios hecho carne para poder cumplirla, ¿sí? Y dice que la ley fue hasta Cristo, o sea, esa ley de Moisés fue hasta Cristo para activar el nuevo pacto, donde Hebreo nos revela que por la ineficacia de la primera ley fue necesario el cambio de ley. Ese cambio de ley es la misma ley que tenían antes de la caída, de la vida que vivía en perfección Adán antes de registrarse la caída en desobediencia. Esa ley del Espíritu, la cual podía vivir haciendo la voluntad de Dios, porque Dios se había hecho cuerpo en Adán, asimismo como se hizo cuerpo, ¿sí?, para venir a morir y resucitar en la cruz, se hizo cuerpo, resucitó, y ahora el cuerpo es todo el que tiene fe, para que el Espíritu venga y lo habite. Asimismo como pasó con Jesús de Nazaret, con Jesús en los días de su carne. Entonces, todas estas denominaciones, religiones, concilios, todos aquellos que se arman una caja religiosa, le ponen un título de un versículo bíblico. Les comento que aún las sectas satánicas tienen versículos así, solo que distorsionados para poder darle el efecto negativo a la palabra. Ponen ahí un título, ¿sí? Babilonia ama los títulos, dice la Escritura. Una caja religiosa, un lugar físico, ¿sí? Y comienzan a decirte que esa es la casa de Dios, y así niegan edificar en el fundamento que está puesto, que es Cristo en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque te llevan a un lugar físico, te dicen que esa es la casa de Dios, te dan la bienvenida a la casa de Dios, y en la psiquis, cuando te dicen bienvenido a la casa de Dios, la psiquis entiende que tú ya no eres la casa, que la casa son las paredes esas de materia muerta, hecha por mano de hombres, como dijimos en el segmento anterior, donde Dios ya no habita. Entonces,
todas esas cosas que es la mentira que representa, ¿sí? Lo que es que Satanás se viste como si fuera luz, pero no es luz verdadera, es lo que te hace ver a Dios fuera de ti mismo. Toda esa búsqueda que la gente hace, por ejemplo, camina a santuarios, camina a lugares físicos, va los domingos a un templo mal llamado iglesia, porque se debería llamar sinagoga, porque predican a Moisés y Moisés se predica en las sinagogas, Cristo se predica en la verdadera iglesia dentro de nosotros, que somos cada uno. Entonces, aquellos lugares físicos no edifican ahí, no edifican en el fundamento que está puesto, que es Cristo que ya está en nosotros. Entonces dice, Cristo en nosotros es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? De gloria. Es la esperanza de que podamos tener la misma gloria de Dios en sí mismos. O sea, que vivamos la vida en perfección por medio del Espíritu de Jesús siendo resucitado después de la cruz, esa vida perfecta porque fue glorificado. ¿Sí? Esa misma gloria, por eso dice que la gloria que tú me diste, yo se las he dado, o sea, ya nos ha dado esa gloria. ¿Cómo nos la dio? A través del sacrificio perfecto que fue hecho en la cruz del Calvario, porque todo lo hizo una sola vez y para siempre. Consumó la tierra vieja y el cielo viejo de la ley y trajo el cielo nuevo y la tierra nueva de la gracia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la tierra prometida? La tierra nueva y ¿cuál era el cielo prometido? El cielo nuevo, la gracia de Dios, que es un conocimiento que tú pasas a tener solo por el apóstol Pablo. Ningún otro apóstol habló de eso. Los apóstoles de Jesús que escogió antes de la cruz, que nacieron en muerte espiritual, no tuvieron esa revelación, no la aceptaron y no la quisieron para sí mismos. Por eso ellos muestran una fe a punta de obras. Entonces esa fe de obras era la que hablaba de Moisés. Por eso cuando el apóstol va, ahí por el relato de Hechos, en los primeros capítulos, dice que cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, le dicen así, le dicen, miren todos los que han creído, o sea, los que habían creído en Jesús, pero son celosos de la ley. ¿De cuál ley? De Moisés. ¿Por qué? Porque luego llevó a Tito y estos de reputación que él nombra, que es Juan, Santiago, ¿sí? Pedro, las columnas de la iglesia del Señor, ¿sí? En Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, que habían mezclado la gracia y la ley y querían obligaron a Tito a circuncidarse. Y eso es de Moisés, porque en el nuevo pacto ya la circuncisión no es nada, dice. ¿Por qué? Porque hay cambio de ley, es la ley del Espíritu. Esa ley del Espíritu se entiende cuando tú entiendes cómo vivía Adán antes de la caída. Adán era perfecto en la voluntad de Dios, ¿sí? En Génesis 5.2 dice que varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, a los dos, al varón y la hembra, le dio una sola identidad llamada Adán, o sea, como una raza, la raza, Adán, ¿sí? Entonces, en ellos mete su espíritu, introduce su espíritu, genera vida, y esa conexión de la vida era dirigida por el Espíritu de Dios en todos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la mente de Cristo, o sea, de Jesús, el postrer Adán, ¿sí? Resucitado, aclaro esto de resucitado porque antes de la cruz Jesús no tenía gloria. La gloria la adquirió después del sacrificio perfecto, que fue el plan oculto de Dios para consumar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ni Satanás creyó, o sea, creyó antes de que llevándolo a la cruz, listo, acababa con él. Pero resulta que, sorpresa, resucitó y el destruido fue el pecado, fue Satanás, fueron los demonios, fueron las maldiciones. Todo esto lo habla las cartas del perito arquitecto de la Iglesia de Jesucristo. El único perito arquitecto de la Iglesia de Jesucristo se llama Pablo de Tarso, ¿sí? El apóstol Pablo de Tarso, al único que se le dio la revelación. Quiso compartirla con los apóstoles de Jesús en los días de su carne, escogidos en muerte espiritual, porque antes de la cruz todo el que nacía en muerte espiritual, después de la cruz todos nacen en vida espiritual. Por eso Pablo, 5 años después de la resurrección de Jesús, nace y resulta que fue llevado al judaísmo y fue el que aventajaba a todos y entendía todo, pero cuando
cuando Jesucristo se le aparece camino a Damasco, todo lo tiene por basura. O sea, todo el judaísmo lo tomó por basura por ganar el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Y entonces ahí donde pudo comprender por palabras inefables de Dios. Las palabras inefables solo las entiende aquel que tiene el Espíritu, y ya no tiene espíritu de hombre, sino Espíritu Santo de Dios, y puede recibirlas. Por eso insistimos tanto por este medio televisivo. También hay muchos lugares donde por Facebook también se está haciendo un buen trabajo, por TikTok, por todas las redes posibles, porque yo me imagino que Jesús o el apóstol Pablo en Jesús, ¿sí? Hubiesen tenido esta tecnología, aprovechaba, porque esto es lo que sana la tierra, ¿sí? Al tú entender quién eres en sí mismo, te sanas, porque tú no eres lo que el mundo, que te dio un nombre natural, te dice que eres, porque el mundo te introdujo a una mentira, a un sistema religioso, político, económico, un sistema cultural, un sistema social, todo lo que tiene que ver con andar de espaldas al reino de Dios. Pero cuando entiendes que se te dio un nombre, que es sobre tu nombre, sobre todo nombre, es una identidad, así como en los primeros hombres se les dio al varón y la hembra el nombre Adán, en este postrer Adán se le da el nombre Jesús, que es el postrer Adán, hombres y mujeres. ¿Cómo? ¿Por qué le digo esto? El apóstol Pablo iba camino a Damasco, llevaba unas cartas para entrar a otras jurisdicciones, a perseguir a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Él la perseguía, dice que la desolaba y cumplía sus amenazas de muerte. ¿Sí? O sea, no creo que Esteban fue el único que él aprobó que mataran. Yo creo que hubo algunos más, porque habla de amenazas de muerte que él les cumplía. Ahora, con estas cartas que tenía jurisdicción para entrar a otros sectores que no fuera su jurisdicción, sino por fuera de esa jurisdicción, era como salvoconductos que él pedía para poder ingresar a tal región y allá perseguir y desolar y meter preso y matar a la iglesia. En ese iba camino a Damasco, saliendo de su jurisdicción, y tuvo el encuentro glorioso con Jesucristo, donde le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo se llama en hebreo y Pablo en latino y en griego. ¿Sí? Entonces le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice que no, que él no lo estaba persiguiendo a él. Señor, yo no te persigo a ti. Digo, claro que a mí me persigues. Entonces Pablo dice: yo persigo a un grupo de hombres y mujeres que están llevándole el camino. Dijo: bueno, soy yo, Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu. ¿Sí? Y el que tiene el Espíritu tiene su identidad. Este nombre que es sobre todo nombre. Eso significa edificar en el fundamento que está puesto Cristo en nosotros. Vamos a corte comercial y ya retornamos. Bueno, gracias a Dios que nos habita, estamos ya de regreso para poder continuar en este alimento espiritual, ¿no? En este banquete de la Cena del Señor. Han dicho que la Cena del Señor son símbolos, ¿sí? Entonces un pan y un vino hecho por los hombres, entonces eso es el símbolo. Realmente antes de la cruz ese era el símbolo. Pero después de la cruz, eso es rudimento, porque el pan y el vino, o la cena, o la mesa de los santos, o el banquete de las bodas, es el consejo de la palabra, ¿sí? El consejo de la palabra de Dios, la que nos edifica a todos, ¿sí? Entonces, este consejo del día de hoy nos dice que hay que edificar sobre el fundamento que ya está puesto, ¿sí? El que fue quitado fue el de Moisés, pero el que ya está puesto desde antes de la creación del mundo es que cada uno de nosotros, es que Cristo ya estaba en nosotros. Por eso la ley fue añadida. ¿A dónde fue añadida? Al intelecto del hombre, para que se le convirtiera en una pesadilla, en un ayo, dice el apóstol, completamente cierto. Dice, la ley fue un ayo, ¿sí? Un ayo es algo que no te deja hacer nada, de lo que le ponen al ganado aquí para que no levante la mirada para que pueda ver a Cristo directamente. Por eso dice que Moisés se ponía un velo para que no vieran la gloria de Cristo en él. Y ese velo está todavía en todos los que
no predican sobre el fundamento que está puesto, que es que Cristo ya está en nosotros, no en templos de materia muerta, que son sinagogas espiritualmente y verdaderamente serían sinagogas, porque la iglesia es cada uno de nosotros, y la iglesia es todos los santos que hablan una misma cosa, tienen un mismo espíritu, un mismo propósito, una misma manera de pensar. Por eso es la mente de Cristo la cual actúa a través de cada uno de los que han creído, de los que creen por medio de la fe. Ajá. Entonces, ¿por qué decimos que hay pocos que están edificando, o no hay nadie que esté edificando, o hay muy escasamente que estén edificando? Porque invitan a un templo por fuera del hombre. Le dicen al hombre que Dios está fuera de él, que está en un santuario, que está en una cajita, que está en un pedazo de harina, en símbolos, pues, en lo que eran las señales en el antiguo pacto. ¿Sí? Porque el nuevo pacto, la explicación del nuevo pacto lo tienen las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Usted, el apóstol Pablo, nunca lo vio haciendo una vendimia pro templo para levantar un templo con ladrillo, con piedra, con barro, con lo que sea. Nunca lo vio hacer eso. Se reunían en casas, en la casa de los mismos hermanos que iban creyendo, se ponían de acuerdo y se reunían. ¿Sí? Si no, entonces, si no se podían ver, el mismo Espíritu ponía el querer, el hacer a todos, y llegaban todos a ese lugar, y el Espíritu los reunía. ¿Sí? Dice que también ponían todas sus cosas en común. O sea, algunos venían con necesidad, algunos vendían sus propiedades y le compraban lo que él necesitaba. Si era una casa, si era alimento, si era pues, una cama o algo, todos se ponían de acuerdo para suplir sus necesidades. Habían algunos que tenían cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de Priscila, que era vendedora de púrpura, ¿sí? Y que ella era pudiente y lo ayudaba a él en todo, o sea, lo bendecía. Él no le pedía nada, pero le decía, mira, toma, tú que vas a hacer un viaje apostólico, llévate esto. Y el Espíritu comenzaba a proveerse a sí mismo para poder para que la palabra corriera. Fue tan efectivo esto de que la palabra corrió que aún Pablo, estando preso, dijo, la palabra está libre. ¿Por qué? Porque ya había sembrado en muchos la palabra verdadera de la gloria de Jesucristo. Porque el Evangelio ahora es solo eso. Ahora el Evangelio no es el que escribió Juan, Pedro, Santiago, Judas, ¿sí? Hay 4 libros que son históricos, que ellos escribieron dictados por el Espíritu, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Estos 4 libros que son históricos, 4 libros históricos de la vida de Jesús y los acontecimientos. Los otros que ellos escribieron aparte a la iglesia gentiles, porque ¿qué es lo que sucedió? Donde Pablo establecía una iglesia gentil, ellos llegaban a enseñorearse de esa iglesia y los ponían a pedirle diezmos, dinero, los ponían a que tenían que ofrendar, a pactar, así como están haciendo hoy en día todos esos comerciantes de la fe. Entonces ellos se enseñoreaban de eso. Usted encuentra, eso es un trazo especial que tiene que tener una visión espiritual llena de Dios para poder ver que, por ejemplo, Santiago dice que no solo por la fe se justifica el hombre, sino también por las obras, ¿sí? Entonces Pablo lo desmiente, dice que si el hombre hace obra para justificarse, ya ha caído de Cristo, que es solo por la fe, que si le meten obras a la fe, la obra de la fe deja de ser obra, o sea que invalida la cruz. Entonces son sutilezas que van colocando ahí y que muchos dormidos, o sea, muchos que todavía se confiesan pecadores, que comienzan y se meten a un sistema religioso, a que un hombre sea jerarca de su vida y no Cristo, que es la cabeza de la iglesia, comienzan a comerse todo esto que lo saca del verdadero evangelio, porque el único evangelio, dice Pablo, no es que haya otro, sino que hay unos que perturban, y a los que dice que esos que perturbaban era Pedro, porque venía a judaizar la iglesia, Santiago, que judaizaba la iglesia, Juan, que era representante del judaísmo en la iglesia, ¿sí? Eran aquellos apóstoles que se le oponían a Pablo, ¿sí? Y entonces el apóstol les dijo, yo reprendí a Pedro, pero Pedro parece que siguió en la sinvergüenzura de seguir siendo hipócrita, judaizando a la iglesia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es hipocresía? Cuando el apóstol Pablo le dice hipócrita a Pedro, es porque Pedro ya había entendido lo que era la gracia. ¿Y gracias a quién lo entendió? A que Pablo fue 14 días
con él y a Jacobo, que ese es el mismo Santiago, les explicó todo lo que Dios le reveló en el paraíso. Cuando fue arrebatado, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero llegó hablando palabras inefables que no les ha dado a hombre hablar. Entonces, él les comparte toda esa revelación, ¿sí? Y ellos aprenden el evangelio de la incircuncisión, que era el que predicaba Pablo, aprenden eso para poder hablarle a los gentiles hipócritamente, y luego actuaban bajo la circuncisión, bajo la ley. Porque los encantaban. Dice que a los Gálatas, dice, ¿quién los ha embrujado? Bueno, los que los habían embrujado era Juan, Pedro, Judas, Santiago, ¿sí? Y los de la circuncisión. Dice que ellos eran esos encantadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la revelación de lo que consumó la cruz y las cosas que hizo nueva la traía el apóstol Pablo. Al ellos no haberle recibido esa verdad, porque él dice, y decidieron no creer a la verdad, entonces Dios les enviará un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. O sea, ellos ya tenían la mentira, o sea, la circuncisión, la ley, y Dios simplemente le dio poder a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era necesario que el trigo y la cizaña, y para que la cizaña crezca, alguien tiene que sembrarla. Entonces, ¿qué es la cizaña? Ese evangelio de la circuncisión, que ahora sabemos que fue hasta la cruz de Cristo. Y fue consumado, porque dice, la ley fue hasta Cristo. Vamos a un corte comercial y ya retornamos aquí en su programa En Evidencia. No se retire. Bueno, continuamos acá. Esto está maravilloso, gracias al Espíritu que nos habita. Entonces, no le reciben la verdad al apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a decir lo que ellos lo conocían a él según la carne, y él venía siendo el asesino de la iglesia, venía siendo el asesino, el perseguidor, el que los metía preso. Por eso cuando él hablaba, todo el mundo se llenaba de temor, ¿sí? Porque decían, no, viene a hablarnos así para luego meternos presos. Pero Ananías tuvo que interceder por él, el mismo que le impuso manos, que es un rudimento ahora en la revelación de la gloria, le impuso manos para que él recuperara la vista. ¿Y qué fue? Todo es dentro de nosotros. Entonces él recupera la revelación. Él entiende la revelación de Jesucristo. Estos 3 días que él estuvo ciego representa la muerte y la resurrección. Y comienza a caminar en la fe donde decidió dejar todo lo que había aprendido, todo lo que había aventajado a todos, dejarlo atrás, porque pasó a ser mentira después de la cruz. Al saber él que pasó a ser mentira, quiso transmitirlo a los apóstoles, pero los apóstoles no le creyeron. ¿Por qué? Vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Por qué no le creen? Porque todo lo que les había enseñado Jesús antes de la cruz era eso, todo contrario a lo que Pablo venía hablando. ¿Sí? Porque ellos veían a Jesús echando fuera demonios. Y Pablo llegó diciéndoles a ellos que Jesucristo, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, lo destruyó para siempre, dice, y esto es al diablo. ¿Sí? La palabra destruir es aniquilar para siempre. Entonces Pablo decía, no, es que en la cruz Jesucristo destruyó a Satanás para siempre. Y ellos decían, no, pero si Jesús andando con nosotros lo echaba fuera. Claro, antes de la cruz no lo había destruido, lo destruyó fue en el acto perfecto del sacrificio hecho una sola vez y para siempre, que fue la cruz. Por eso ahí dijo, todo es consumado. ¿Sí? También destruyó los demonios. Dice que hizo un show y los exhibió y los venció, los destruyó. Dice que el acta de los preceptos también la destruyó ahí, que son todas las maldiciones que estaban en contra de nosotros. Por eso Éfeso nos dice que somos bendecidos ahora con toda bendición. ¿Por qué? Porque ya no hay maldición. ¿Sí? Ya no hay maldición para el que anda en la fe, no en las obras. ¿Sí? Lo que Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién nos embrujó? ¿Acaso recibieron el Espíritu por las obras o recibieron el Espíritu por la fe? La fe no tiene que ver con hacer algo, la fe tiene que ver con creer. La fe tiene que ver con que creí y por lo tanto confesé. Eso es lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? Yo creo lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice el Espíritu Santo en esa revelación, en cada uno, en este caso a mí,
y lo confieso, para que el que cree, se cumpla, que es un escogido para que el Evangelio de la gloria pueda ser manifestado en él, así como fue en el apóstol Pablo. Ahora, todo está en que no le creyeron, porque ellos lo veían según la carne y él venía siendo un asesino. Claro, usted viene un asesino a decirle, mira, yo tengo la revelación, y usted hace poco tiempo, usted lo ve que estaba matando a los que tenían fe en Jesús. Entonces usted lo conoce según la carne y se asusta. Eso le pasó a ellos. No le creyeron porque vieron a Jesús haciendo tales cosas que no le tocaban a Jesús hacerlas. Le tocaba a Juan, ¿sí? Mal llamado Bautista, ¿sí? El que bautizó en agua. Le tocaba porque decía que él venía a limpiar el camino. Limpiar el camino significaba sanar las enfermedades, bautizar para arrepentimiento, echar fuera a los demonios, levantar los muertos, hacer los prodigios que Jesús hizo. Le tocaba hacerlos a Juan y luego anunciar que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como el señor Juancito no creyó, porque le dijeron, tú eres el Elías que había de venir, y él dijo que no, pero Jesús hablando de él dijo, y si alguien quiere recibirlo, y esto lo repito yo, si usted quiere recibirlo, el Elías que había de venir era ese Juan, el primo del Señor, de Jesús de Nazaret en los días de su carne. Entonces, a Juan le tocaba limpiar el camino. Por no limpiarlo, Jesús le tocó hacer el trabajo de Juan, el trabajo de él. Entonces, haciendo el trabajo de Juan, lo hacía al lado de los otros discípulos que le aprendieron a echar fuera demonios, a imponer las manos, a orar por los enfermos, Pero por hacer ese trabajo que le tocaba a Juan, ellos aprendieron y se arraigaron a eso tanto que Pablo les dice, mira, por medio de la cruz destruyó al que tenía el imperio de la muerte y esto es el diablo. Lo destruyó para siempre y ellos no le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos veían que Jesús, como lo conocieron según la carne, veían que Jesús echaba fuera demonios. Esta es la explicación de lo que sucedió en la cruz, la trajo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Revelada por Jesucristo, mi hermano. ¿Sí? Lo otro ellos lo aprendieron de Jesús antes de la cruz, dado al judaísmo o a la circuncisión, a los 8 días circuncidado y aprendiendo todas las fiestas judías. Por eso, cuando se predica a Jesús de Nazaret antes de la cruz, se predica un sistema de obras. Por eso en el mundo se celebra una semana, ¿sí? Una semana con todas las fiestas judías, porque son judías, lo hacían los judíos. Entonces, eso se llama judaizar, pero eso no se va a entender, o a la gente acostumbrada a lo que Pablo dijo, yo era celoso de las costumbres de mis padres, porque realmente usted está en esas costumbres es por sus padres biológicos, porque su verdadero padre es Dios, pero sus padres biológicos lo meten en esas costumbres por tradición, y usted comienza a guardar esa costumbre, y usted se vuelve celoso de ella, y yo le estoy hablando esto, que es totalmente contrario, y usted le da celo conmigo, porque usted cela los símbolos, los ritos, las sombras, los tipos, las figuras, lo que era el antiguo pacto, ¿sí? Lo que el judaísmo enseñó a través de Jesús de Nazaret, pero por eso se le dice al apóstol Pablo, mismo Jesucristo le dice al apóstol Pablo, ya no me conozcas según la carne, conóceme ahora según el Espíritu, porque a todos conocemos por el Espíritu, ya no según la carne. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret hizo el trabajo de Juan, porque Juan no quiso hacerlo, o no lo hizo bien, no lo hizo completo, no limpió el camino, bautizó pero no limpió el camino, ¿sí? Entonces le dice a Pablo, no me conozcas según la carne. ¿Por qué? Porque esta es la revelación de la gloria. Mira, destruí a Satanás, destruí la enfermedad, destruí los preceptos, destruí las maldiciones, ¿sí? Cada uno de nosotros ahora tiene mi identidad porque derramé el Espíritu sobre cada uno de ellos. Ya tienen el don, no lo llames arrepentimiento, dígale que se reconcilien porque ya en la cruz no hay pecado. Entonces, no hay pecado, entonces llámalo a reconciliarse conmigo, ruégales que se reconcilien, conmigo. Eso es lo que se hace ahora en el Evangelio de la Gloria. Pablo eso era lo que hacía, le decía a la gente, reconcíliese con Dios. ¿Y qué es reconciliarse? Hermano,
dice que ya nos reconcilió, porque antes estábamos reconciliados. Nos habíamos desreconciliado y ahora nos volvió a reconciliar. Entonces entérese que estás reconciliado con Dios. ¿Sí? Donde pasas a ser santo, limpio, perfecto, puro. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu que tiene ya es eso en ti. Simplemente necesitas renovar, como dice Romanos 12, renovar el conocimiento religioso, sacarlo, como dijo Pablo, todo lo tengo por estiércol, o sea, me importa ¿sí? Me importa nada. ¿Por qué? Por ganar la sabiduría de Cristo, ¿sí? Entonces, esa sabiduría, ¿cómo se gana? Sí, hay que ganarla. ¿Cómo se gana? Perseverando en la gracia. Y es gracia sobre gracia, no ley y gracia, es gracia sobre gracia. La ley ya no está más. Hay una nueva ley que es la ley del Espíritu. Por eso es que el Espíritu ya te habita. Hay algo que te hace manifestarte por naturaleza tu verdadera identidad. Por eso es que aquí nos enfocamos o recalcamos muchísimo la identidad verdadera que tú tienes. Tú no eres lo que te dijo el mundo que eres. Tú no tienes el nombre que tus padres te dieron, porque ellos recibieron un nombre también por el engaño que viene tradicionalmente, pero el nombre divino, celestial, del cual tú eres, porque eres espíritu desde el principio, es una identidad llamada Jesús. Por eso no hay relación al pecado. ¿Y qué es lo que necesita Dios? Que este conocimiento llegue a toda la tierra para sanar la tierra. O sea, los cuerpos que no creen que verdaderamente son todos Espíritu Santo. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que nos hace, nos impulsa por medio del Espíritu a llevar este mensaje, que es sencillo. Simplemente hay que negarse a sí mismo, o sea, niéguese de que usted tiene un nombre natural, una naturaleza natural, porque tú eres espíritu. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí nuevamente a través de esta plataforma televisiva. Bueno, hemos llegado al último segmento de su programa en evidencia. ¿Por qué? Este programa le pertenece a todo el que pertenece al reino de Dios. Por eso es suyo. Y todos, la salvación fue para todos, ¿sí? La salvación fue imputada, o sea, sépalos tú o no, Dios te dio una salvación. ¿Qué necesita Dios? Que comiences a creer para que se active la salvación y se active la vida nueva del nuevo hombre, el cual es el Señor en todos. ¿Sí? Ahora, dice Pablo que hay predestinados y hay escogidos, ¿sí? Entonces, Jesús dijo, muchos los llamados y pocos los escogidos. A todos los hombres Dios le dio el nombre Jesús, y los escogidos son los que van a ser los que reciben el evangelio de la gloria dado al único apóstol. Escúchame, cuando digo el único apóstol, anulo los demás. Porque el único apóstol que Jesucristo le reveló el evangelio, el significado de lo que fue la cruz, el sacrificio de la cruz y lo que él vino a hacer, se lo reveló al apóstol Pablo. Lo que los apóstoles hablaron parecido a Pablo es porque Pablo fue allá a darles la verdad y ellos la mezclaron con la ley. Ellos no dijeron Satanás fue destruido en la cruz, sino dijeron Satanás anda como león rugiente, y fueron y le dijeron a las iglesias de los gentiles, la cual Pablo establecía en la gloria de Cristo, donde ya ellos sabían que Satanás había sido destruido, que el pecado fue quitado, que el hombre de pecado ya no es más, que murió y fue destruido para siempre en la cruz, y ellos venían a decirles, si alguno está en pecado, arrepiéntase. ¿Sí? Entonces esto es un misterio que se entiende como una locura, porque el apóstol dijo, y por la locura de la predicación. ¿Por qué dice la predicación? Porque pre es anunciar algo que ya aconteció. Predicación, ¿sí? O sea, anunciarle, Sion es iglesia. La palabra Sion es el cuerpo de Cristo. La palabra ¿sí? Predicación, o sea, decirle lo que aconteció anteriormente en la cruz a Sion, a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué aconteció en la cruz?
para no ser enemigo de la cruz. Satanás fue destruido, los demonios fueron destruidos, ¿sí? La enfermedad fue destruida, dice que tomó nuestras enfermedades y las quitó. Las maldiciones fueron destruidas por medio de la muerte. En un solo día quitó el pecado, dice el profeta anunciándolo en el antiguo pacto, dice en un solo día quitará el pecado. ¿Y dónde fue eso? En el día de su muerte en su muerte, y luego al tercer día resucitó, pero en el primer día ya había quitado el pecado del mundo. Es Dios, hermano, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de cualquier pelagato, estamos hablando de Dios, que esa fue la gloriosa victoria, sí, oculta para todos hasta este tiempo o hasta el tiempo de Pablo, que era la consumación, explicar lo que la consumación de todas las cosas, es lo que queremos hacer llegar a todos. Y rogamos y suplicamos y así como dice, ruéguenle que se reconcilien porque ya los perdoné a todos. Ya los perdoné a todos. Todo el que comete maldad es un deseo de engañoso en su cuerpo que lo tiene engañado, pero sal del engaño. ¿Cómo? Confiesa que tú mismo eres esa identidad divina llamada Jesús. Eres eso. Esa es la identidad divina. Y esa es tu verdadera identidad. Esto es lo que mucha gente va a conocer en el mundo. En otras palabras lo van a decir, pero si Dios se derramó en todos, todos somos Él. Por eso dice, yo soy todo en todos. ¿Y qué quiere Él? Que Él sea todo para todos. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, por eso existe este programa, por eso existe que Dios nos permita creer y evidenciar por medio de la Escritura, de la revelación, del único evangelio revelado por Jesucristo al perito y arquitecto de la iglesia Jesucristo, el apóstol Pablo. Así que les invito a que perseveremos en esta gracia sobre gracia, en esta, dice la palabra, en la gracia y el apostolado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que escribieron, ¿sí? Lo que escribieron estas cartas, según San Juan, según San Pedro, según San Judas, según Santiago, ¿sí? Esas cartas fueron mezcladas con ley y con gracia. Ya habían oído a Pablo, y lo que traían ellos de la enseñanza de Jesús antes de morir en la cruz, lo mezclaron. Por eso les digo que le dijo a los gentiles, Satanás anda como león rugiente. Y Pablo en la revelación de la gloria, Jesucristo le dijo, lo destruí en la cruz. Por eso le llamó también enemigos de la cruz, porque no reconocían lo que había pasado en la cruz. ¿Sí? Bueno, vino un ex asesino, Pablo, a decirles todo eso. Entonces ellos dirían, no, mire, este que nos estaba matando ahora nos dice que este es el evangelio ahora. Pues ahí hay que tomar una decisión. ¿Le creemos al apóstol dado por Jesucristo a nosotros los que salimos del pueblo gentil? ¿O le creemos a los demás que tienen el pecado vigente, Satanás está vigente, las debilidades están vigentes, las maldiciones están vigentes? ¿O creemos que la cruz sí consumó todas las cosas? Entonces ahí tenemos que tomar una decisión, los que somos de fe o los que son de otra fe, porque según Pablo dice que lo que predicaban los otros apóstoles era otro Jesús, otra gracia, y recibían otro espíritu. Entonces, tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos predicaban la mente inicua, ¿qué? Que siempre se ve en pecado. Por eso cada vez que se habla en la religión, lo mandan a usted arrepentirse al frente. Y si no hacen cualquier ceremonia con honor al pecado y siempre se ven en pecado, pues Jesucristo no tiene relación al pecado. Sencillo. ¿Cómo va a ser lo puro, lo santo, mezclado con lo profano? Así que por eso reconcíliese con Dios. ¿Y cómo se reconcilia? A través de las cartas del único perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo. Otra iglesia no hay, es la iglesia de Jesucristo. Se autollaman iglesia por medio de la palabra. Yo puedo decir que son sinagogas porque predican a Moisés. Pero el que predique a Cristo, el fundamento que está puesto y que sobreedifique en eso, no que se vaya para abajo o ponga otro, a Moisés, sino a Cristo, esa es la iglesia que es gloriosa, que se conoce como gloriosa, porque sabe qué identidad tiene y qué significa estar sentado en lugares celestiales. Así que nos despedimos acá de este maravilloso tiempo que pudimos aprovechar por medio del Espíritu para ser edificados por Dios,
a través de su palabra. Recuerda, eres Jesús, somos Jesús, soy Jesús y tú también eres Jesús. Esto es un cuerpo o un organismo vivo, glorificado, llamado Jesús, porque nos habita a todos, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, nos habita a todos. Por eso, una misma mente, un solo cuerpo, un mismo pensamiento, un solo espíritu, porque Dios es uno, ¿sí? Así que bendiciones a todos, me despido, sean benditos con toda bendición. Ya son, los de fe ya son benditos. Así que, hasta pronto.